Ahí está grabando. Repetimos, entonces, hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos que ver lo que es el concepto de Estado, analizando de alguna manera lo que son las naturalezas, las teorías, perdón, que tratan de analizar o de estudiar, valga la redundancia, la naturaleza jurídica del Estado. Romina, en la clase pasada vimos digamos, una especie de evolución de las diferentes formas de organización política que han tenido las sociedades humanas a lo largo de la historia para llegar a la que tenemos hoy en día, que es el Estado. Vimos, ¿se acuerdan lo que fue la poligriega, la chivitas, imperio, bueno, todas esas formas, hasta llegar al Estado con el concepto que se le da a partir del Renacimiento? Vimos una especie de evolución para poder entender cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. Bien, entonces le decía, vamos a ver esas, eh, bueno, vamos a ver esas, un segundito, ahí, perdón, estoy pensando en correos Gmail desde hoy, es el segundo, perdón. Eh, Vamos a ver entonces, como les decía, algunas de las teorías que ustedes tienen en los manuales generales. Muy rápidamente vamos a hacer algún comentario específico de algún elemento que tal vez ustedes no tengan en los manuales generales justamente y no estén en los audios, de manera que ustedes puedan complementar lo que pueden encontrar en Corseñac, en Correa Freitas, en los audios con lo que vamos a decir ahora. Una vez que terminemos con eso, vamos a entrar de lleno a hablar sobre los elementos del Estado, ¿ah? Que seguramente eso nos lleve toda la clase de hoy. En la clase de mañana, que va a estar a cargo del profesor Pinto, van a ver los que son los fines y los cometidos del Estado, ¿sí? Seguramente les indiquemos de algunos de los temas que se vienen después, un recurso sustitutivo, digamos, una clase grabada en YouTube, para algún tema que no sea muy complejo, y para poder dedicar más tiempo a algún otro tema, como puede ser sistemas orgánicos que tiene más dificultad. Disculpen un segundito. Bien, entonces vamos si no hay pregunta, vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, como les decía, vamos a empezar hablando del concepto de Estado. Se admite generalmente, por parte de la doctrina, es decir, que hoy en día no existe discusión o son muy esporádicas, muy escasas, pocos los autores que hacen cuestión sobre este tema, que el vocablo Estado es la denominación adecuada para designar a la forma moderna de organización política de la sociedad, ¿sí? Sí, la mayoría, casi la unanimidad de la doctrina está de acuerdo y no discute que el vocablo Estado es la denominación correcta para designar entonces a la forma en cómo se organiza políticamente las sociedades hoy en día. Lo que sí es altamente discutido y no hay acuerdo en la doctrina es acerca del concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Para que ustedes tengan una idea de lo reñida que es esta discusión, hay algunos investigadores sobre este tema, ¿no?, que han manifestado, que han expresado que han podido encontrar casi 150 definiciones diferentes sobre Estado. Imagínense, ¿no?, el tamaño de la discusión sobre este tema. Yo creo que sin duda, ¿no? No es que yo crea, sin duda,
Pocas veces la humanidad ha estado tan en desacuerdo acerca del concepto de un vocablo. Así, hay quienes consideran que el Estado, o lo ven al Estado como la representación del espíritu moral, ¿sí? De la sociedad, por supuesto, como la expresión concreta de ese espíritu moral. Existen también quienes entienden que el Estado es un instrumento, el instrumento de explotación usado por una clase contra otra. Fíjense ustedes que algún autor define al Estado como un aspecto de la sociedad, otros como sinónimo de gobierno, otros como asociación aislada, y así podemos seguir hasta completar esas casi 150 definiciones que los investigadores han mencionado. Parecería honesto, sinceramente le digo, parecería honesto, y hasta lógico, ¿no? Reconocer que existe una imposibilidad de que el concepto de Estado pueda tener una sola definición, incluso una definición válida universalmente, ya sea desde el punto de vista sociológico, jurídico. Es imposible, creo, para las diferentes disciplinas lograr dentro de ellas mismas un concepto de Estado que sea válido universalmente, ¿no? Entonces, como decíamos, la pregunta de qué es el Estado, naturalmente, tiene que ser formulada de manera independiente por las diferentes disciplinas que lo estudian, ¿no? Creo que esa independencia para poder lograr por lo menos un concepto exacto es fundamental. Y como decía hace un momento, incluso dentro de, quiero recalcar, perdón, esto, incluso dentro de una misma disciplina, como es el derecho, es posible que sea necesario distinguir diferentes significados al que le podamos atribuir al concepto Estado. Por supuesto, nos resulta imposible agotar en este curso, que encima es semestral y como siempre les digo, hemos tenido menos clases de las que deberíamos, eh, estudiar, es imposible estudiar todos los significados que en el derecho se le atribuyen al vocablo Estado. Por eso, para esta clase, como dijimos, nos vamos a analizar, a limitar a analizar rápidamente las concepciones, las ideas que han elaborado Jelinek, Heller, Kelsen y Bourdieu. Jelinek, Heller, Kelsen y Bourdieu. Empezando con Jelinek. Podemos decir que en su idea, en su concepción, se encuentran presentes lo político, lo social y lo jurídico. Entonces, en la idea, la concepción de Jelinek, están presentes lo político, lo social y lo jurídico. Este autor entiende que para lograr un concepto de Estado es necesario investigar o abordar todas estas facetas. La faceta política, la social, o la sociológica y la jurídica. Para este autor, el Estado es una formación social y una institución jurídica. Antes que nada, el Estado es una formación histórico-social a la que luego se le va a sumar, por supuesto, el derecho. Sí, se los escribo por acá. ¿Es George o Jorge para los amigos? Jorge, bien. Bien. Decíamos entonces que en primer lugar, antes que nada, el Estado es un concepto, una idea que se construye a través de la historia de la sociedad, ¿no? Es histórico-social. Y luego a esa construcción se le va a agregar el derecho. Desde el punto de vista sociológico, el Estado se presenta como una función de la sociedad, de la comunidad.
Y se constituye entonces por las relaciones de voluntad de una pluralidad de seres. ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema está en que podamos reducir esas relaciones a una unidad. ¿Cuál va a ser la unidad? La voluntad del Estado. Entonces, para Jelinek, ese principio unificador, ¿sí? Digamos, lo que va a transformar esa pluralidad en una unidad es justamente la finalidad, ¿no? La finalidad del Estado, es el fin. Cuando una colectividad está unida con fines permanentes, va a aparecer como una unidad y mientras más numerosa sea esa, por supuesto, esa comunidad, y más numerosos sean los fines que la unifican, esa unidad va a ser más sólida. Por esto, dentro de una comunidad pueden existir varias colectividades, cuyo grado de asociación sea más o menos intenso. Por encima de todas ellas, de todas esas colectividades, está el Estado, se destaca el Estado, que es la unidad que posee la mayor plenitud de fines constantes y la organización más perfecta y comprensiva. Es una unidad necesaria, el Estado es una unidad necesaria y comprende, por supuesto, a todas las demás. Descansa sobre el territorio, a ver, hablando en criollo, es una unidad de personas que están asentadas en un territorio. Por eso decimos descansa sobre el territorio. Lo que diferencia a esta unidad, que llamamos Estado del resto, son las relaciones de señorío, según explicaba. El mando es esencial en el Estado. Mandar es ejercer el poder. Bueno, y en este punto no vamos a desarrollar todo lo que es poder, nos vamos a remitir a los conceptos que vimos cuando hablamos en clase sobre el poder, ¿verdad? Así, no sé si tienen dudas hasta acá. Sí, profe, buen día. Una Bien, pregunta. Usted dijo estado de resto, puede ser, estado de o algo resto. así. No, eso de las relaciones de, o sea que lo diferencia son las relaciones de señorío o Señorío, algo así. Ahí va, claro. señorío. Lo que Y ahí dijo, diferencia al Estado del resto de las del resto, comunidades o ta. colectividades Ahí va, gracias. es eso, ¿no? La relación de señorío. Y, a ver, permítame ver si les puedo escribir, digamos, los autores que vamos a ver hoy, que estaban preguntando por ahí, la compañera Mili Sartú. Esos son los autores que vamos a ver hoy, ¿no? Eh, en realidad, el tema de naturaleza del Estado, si bien, bueno, está en el programa, particularmente nosotros preferimos hacer hincapié sobre otros temas. Por eso es que les tienen los audio tutoriales subidos y en la clase vamos a hablar muy ligeramente sobre estos temas. Por supuesto, las dudas que ustedes tengan las evacuamos, pero nos interesa más que nada que ustedes entren en otros temas que tal vez sean más útiles que estar hablando sobre todas estas teorías, ¿verdad? No, esos son los que vamos a ver ahora, eh, porque nos interesa sobre estos autores hacer algún comentario que ustedes no tienen en los audios y no tienen en la bibliografía general. Esto es para que lo complemente con el resto del material. ¿Ah? Pero bueno, a buen entendedor, creo que pocas palabras bastan. Este tema, preferimos hacer hincapié sobre otros temas. ¿Sí? Este, a ver, voy a leer un poquito el chat. Miranda dice,
Bueno, sí, perdón. Y el INEC ve, o sea, dice que al Estado, para poder definirlo, hay que analizar diferentes facetas que él ve en el Estado, ¿no? Una faceta política, una social y una jurídica. ¿Ah? Este, para poder definirlo, entonces tenemos que abordar todas esas facetas. No sé si esa era la duda, Miranda. Bien, seguimos entonces. Bueno, entonces ya no vamos a, como dije, no vamos a explicar más lo que es el poder, ya lo vimos en clase. Y de todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos extraer de la teoría de Jelinek el concepto sociológico que él da de Estado, ¿no? Y desde este punto de vista, el punto de vista sociológico, podemos decir que el Estado es la unidad de asociación dotada originariamente de poder de dominación, ¿no? Asociación dotada originariamente de poder de dominación y formada por hombres asentados en un territorio. Permítame un segundo. Profe, dijo asociación dotada originariamente del poder de qué. De dominación. Básicamente lo que quiere decir con esta expresión Jelinek, esta es la definición que él da, ¿no? Poder de dominación implica el poder de imperio. Ustedes seguramente se acuerdan de esto, ¿no? ¿Quién era el poder de imperio? A ver si alguien recuerda. Hola, buen día. ¿No era que Hola. residía en una sola persona el poder? No hacíamos referencia a eso. Andy, sí, de alguna manera el monopolio de la fuerza, pero el poder de imperio implica que el poder etático, el poder que tiene en este caso el Estado, es el supremo en la sociedad. No existe otro poder por encima de él. Y tiene la capacidad, a través del monopolio de la fuerza, como muy bien Tamara, exactamente como sostienen ustedes, de hacer cumplir las normas o su voluntad, es decir, el poder, la posibilidad de modificar la conducta ajena, como habíamos visto cuando hablamos sobre poder. No sé si quedó claro o podemos hacer otra explicación. Cualquier cosa me interrumpe. Exacto, exacto también. Puede crear obligaciones, suprimir derechos o al revés, crear derechos, es decir, es el que establece el ordenamiento jurídico. Después vamos a ver con Kelsen lo que podemos hablar sobre ordenamiento jurídico. Profe, ¿y este concepto que usted dijo, el de asociación dotada originariamente del poder de dominación, ese concepto sociológico o entendí mal o es de Jelinek? Y el INEC, como les decía, entiende que no es posible dar un concepto de Estado desde un solo punto de vista, sino que hay que, hay que analizar el concepto desde varias perspectivas: la política, la jurídica y la social o sociológica. De todo lo que vimos de la teoría de Jelinek, es posible extraer este concepto, que es el concepto sociológico, es el concepto del punto de vista sociológico que da Jelinek sobre el Estado. ¿Y cuál es este concepto? Es textual de lo que dice Jelinek, es la unidad de asociación dotada originariamente de poder de dominación, perdón, y formada por hombres asentados en un territorio. ¿Sí? Vamos a ver luego que el aspecto jurídico le agrega otro, le da una vueltita más, le da otro elemento a la definición. Si ustedes van a ver
o bien o seguramente en el material. Hay autores que ven al Estado desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Existen diferentes formas de abordar el concepto de Estado que realizan los autores. Pero, sin embargo, Jelinek de alguna manera trata de reunir en su concepción las diferentes visiones, ¿no? que hay sobre el concepto de Estado. No sé, personalmente no sé si lo ha hecho con esa finalidad, es decir, de reunir todas las concepciones y tratar de tener una concepción que sea válida para todas estas ramas, o si es su forma de pensar o de analizar el Estado y no tenía esa finalidad, ¿sí? Bien. Luego de ver el concepto sociológico que da Jelinek sobre el Estado, tenemos que decir también, entonces, que, como decíamos al principio, no solo está el Estado formado por elementos sociológicos, también está formado por elementos jurídicos. ¿Ah? Entiende Jelinek, siempre estamos hablando de lo que dice Jelinek, ¿no? Que el Estado está llamado a amparar y auxiliar al Estado. El derecho da al Estado su fin y la razón de su existencia. ¿Cuál es? Favorecer los intereses solidarios, individuales, nacionales, y que tengan, por supuesto, un carácter humano, ¿no? Y que vayan en la dirección de una evolución progresiva y común a toda la comunidad, ¿no? Profe, ¿puedes repetir el principio que no entendí? ¿Cómo no? Decíamos, una vez que ya terminamos de ver conceptos sociológicos, recordemos que al principio vimos que Jelinek entendía que el Estado y el concepto de Estado se integra no solo por elementos sociológicos, sino también por elementos jurídicos, ¿no? Entiende que el derecho tiene una función y de alguna manera es de la de prestar ayuda al Estado, ¿no? El derecho le da al Estado su finalidad, la razón de por qué existe el Estado. Esta razón que se expresa a través del derecho es favorecer ciertos intereses en la comunidad, es decir, dentro de la población que habita en el Estado, fundamentalmente que tengan carácter humano, ¿sí? Esa concepción o ese ideario de la centralidad de la persona humana, ¿no? Y que naturalmente existe una dirección de esos intereses que ayude a la evolución, ¿sí? Al progreso común de la sociedad. Ustedes ya seguramente se dan cuenta que se trata de fines que hacen del Estado un valor categórico, ¿no? Y un fenómeno consustancial en la historia. No creo que, bueno, hay que aclararlo, pero seguramente no creo que tenga que aclararlo. Frente al Estado, los seres humanos existen en cuanto personas, ¿sí? El carácter de persona de los seres humanos se da frente al Estado, y se da frente al Estado porque existe el derecho. La personalidad no viene dada por la naturaleza, sino que es otorgada por el derecho. Dice Jelinek, recuerda. El Estado, al igual que el individuo, que el ser humano, solo existe como sujeto jurídico para el derecho, y en ese sentido está muy próximo al concepto de corporación, ¿verdad? Este concepto del de corporación es puramente jurídico, el cual, como todo concepto de derecho, no corresponde a nada objetivamente perceptible, ¿no? En el mundo de los hechos no hay nada que podamos percibir o ver como una corporación. Decimos, bueno, esto es una corporación, una entidad material, ¿sí? Un ser que sea una corporación, sino que es una síntesis jurídica, que es una forma de expresar las relaciones de la unidad de asociación y, por supuesto,
su forma de enlazarse o relacionarse con el ordenamiento jurídico. Muchachos, ¿preguntas hasta acá? Sé que esto es bastante teórico y puede ser bastante denso. No sé si tienen dudas, repetimos. Por ahora voy entendiéndolo más bien. Bueno, cualquier cosa me detiene. Bueno, el siguiente autor que vamos a ver es Hermann Heller, que da una visión, digamos, sociológica del Estado, ¿no? Había visto que Jering daba como varios puntos para abordar el concepto de Estado. Heller se decanta por el lado de la sociología, ¿verdad? Valentina, todo está en Corseniak, ¿tá? Lo que estamos haciendo ahora es de lo que está en Corseniak y, bueno, de lo que tienen en los audios, ¿no? Le estamos dando algún complemento que nosotros hemos encontrado en otros autores que nos parecen interesantes y que les pueda tal vez a alguno de ustedes haga que el tema les resulte un poquito más atractivo, ¿no? Pero lo fundamental está en Corseniak y están en los audios, ¿no? Esto es digamos, unos comentarios adicionales, complementarios a lo que ustedes ya tienen. Profe, ya que preguntan eso, o sea, lo que está subido de Corseñac tiene 135 páginas. ¿Son todas del tema de Estado? O sea, ese es el material que hay para el tema Estado, las 135. Pues es que, perdona, Luciano, no te entendí si decías que eran 135 páginas o está la página 135. No, si son las 135 páginas enteras. Sí, nosotros de todo lo que es Estado, de todo el tema Estado, ¿no? Le subimos lo que está en Corseniak. Es prácticamente todo lo que vamos a ver de acá hasta el fin del curso, digamos, lo que está en Corseniak ahora subido. ¿Ah? No es que sean las 135 páginas de este tema, naturaleza jurídica del Estado. No sé si esa era la pregunta. En realidad, de la unidad de Estado, toda la bibliografía básica son esas, bueno, yo no la conté, pero 135 páginas. Era eso, gracias. No de nada. Bueno, Mili me leyó la mente, era más o menos lo que íbamos a decir ahora. Yo, yo sé que a ustedes les gusta, cada uno se pone o se presenta como quiere, ¿no? Yo soy más bien afecto a llamarlos por su nombre, nombre completo, y no por diminutivos o sobrenombres. Entonces, por eso y también, si bien tenemos, sí, perdón, bueno, no conocía el nombre. También les digo para todos, por el tema de los orales y demás, que pongan en el chat, bueno, o el usuario, su nombre completo, o por lo menos el apellido. Y bueno, sí, como dice la compañía Sartú, no sé si tiene el micrófono para evitar, así intercambiamos un poco, ya que por lo que hemos estudiado. ¿Por qué entiende, por ejemplo, Heller que hay que limitar, por motivos prácticos, ¿no? Digamos, el campo de estudio a lo que es Occidente y a partir del Renacimiento? ¿Me acompañas a tú? Bueno, o quien quiera, ¿no? Participar. No se peleen, de uno. Buen día, profe.
Buen día. No, yo acá tengo que eh, dedica a la cuestión metodológica, si bien concede en la escuela a los juristas alemanes, y especialmente a Kelsen, que lo critica, el mérito de haber planteado en forma radical la cuestión del método de la teoría del Estado, que concluye que el juridismo por el cual optaron estos autores desvirtúa la esencia estatal, que para Heller el método correcto de la teoría del Estado supone la aplicación de las siguientes suposiciones y después explica cada uno. No voy a leer todo porque hice resúmenes no tan cortos, pero está. Pero sin leer, digamos, el material, en sus palabras, en su idea, ¿por qué se limita así, ¿no? El objeto de estudio, básicamente, ¿no? Por parte de Heller. Lo que fue de lo que usted leyó, lo que logró sacar en limpio, ¿no? Pues si no, vamos, de todas maneras está muy bien todo lo que ha aportado la compañía Sartú. A ver, la compañera Paula Cabeza, ¿está presente? Repetimos que todos los que se propusieron para hacer la monografía, vamos a tratar de trabajar con ellos en clase por el tema de si les falta algún puntito, ¿sí? Para poder llegar a la monografía, la intervención es importante. ¿Ah? Por supuesto que todos los que quieran intervenir, se les va a tomar en consideración la intervención en clase, ya sea para el promedio final como para la monografía, ¿verdad? Compañero Jorge Cuello, ¿está presente? María Coitiño, Romina Negri, Karina González, Dayana Delgado. ¿Alguien que tenga ganas de charlar con nosotros? Bueno, seguimos entonces con la clase. Decíamos que Hermann Heller es uno de los principales exponentes desde el punto de vista sociológico de la noción de Estado, ¿verdad? Lo ve Heller al Estado como un fenómeno de convivencia, como una realidad estructurada de seres humanos que se relacionan en la vida social, ¿no? Y a través del establecimiento de vínculos, sean naturales, culturales, de este tipo, ¿no? No va tanto al vínculo jurídico, ¿no? Fíjense ustedes. Toda convivencia social para Heller siempre es ordenada, pero el orden no es suficiente para permitirle al grupo su desarrollo. Se necesita, además, ¿no? Un determinado poder, una jefatura que convierta a esa ordenación, a ese orden, en una organización. Y aquí sí, luego empieza a abordar, ¿no? Algún tema o algún aspecto jurídico. Dice que la ley de la organización es la ley básica de la formación del Estado, ¿no? Fíjense que cuando hace referencia a ley, puede referirse tanto al aspecto formal de la ley como emanación de normas jurídicas, como una ley inmanente que es justamente la ordenación del Estado. Eso es posible o da para diferentes interpretaciones de esa teoría, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista sociológico, no abordaría este tema jurídico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, sino que sería una ley inmanente que sería la misma organización lo que da la forma al Estado, ¿no? La relativa homogeneidad, desde el punto de vista psicológico, cultural, geográfico,
económico y hasta jurídico, va a ser sin duda fundamental para la existencia, el desarrollo y la conservación del Estado, pero no va a ser suficiente para que exista una unidad estatal. La misma solo será posible como resultado de una acción humana consciente, de una formación consciente de la unidad como organización, ¿no? Es decir, que ese grupo humano realmente desee, desde el punto de vista social, constituirse como un Estado. Heller concibe el Estado en su estructura y sus funciones como un fenómeno histórico moderno, ¿sí? Recuerden, nosotros también habíamos visto, y seguramente Heller hace referencia a eso, a partir de cuándo es posible realizar concepciones del Estado desde el punto de vista que lo entendemos ahora, ¿no? Heller define al Estado, en sus palabras, ¿no?, como una estructura de dominio duraderamente renovada a través de un obrar común, actualizado representativamente, que ordena en última instancia los actos sociales sobre un determinado territorio. Repetimos, Heller define al Estado como una estructura de dominio duraderamente renovada a través de un obrar común, actualizado representativamente, que ordena en última instancia los actos sociales sobre un determinado territorio. De estas definiciones traemos las ideas que estábamos desarrollando recién, esa necesidad de que la sociedad constantemente esté prestando su consentimiento para organizarse como una unidad que denominamos Estado. Y que esa unidad pone cierta forma a la organización y hace que a medida de los actos sociales se desarrollen sí sobre un determinado territorio. Aquí va a aparecer el poder monopolizado. Justamente en el territorio vamos a encontrarnos con la existencia de un ordenamiento jurídico que se va a organizar como un sistema y que va a descansar justamente sobre esa unidad y sobre la idea o finalidad de que se cumplan las disposiciones. Diana, ¿cómo no? La definición supongo que es, si no me corrigen. La definición que da Heller de Estado es la siguiente: ve al Estado como una estructura de dominio duraderamente renovada a través de un obrar común y actualizado, representativamente, perdón, y que ordena en última instancia los actos sociales sobre un determinado territorio. ¿Sí? No sé si se referían a la definición. Bien. No, no, por nada. Digamos, el género al cual pertenece el Estado, y por supuesto ya dijimos, es el de organización, ¿no? La estructura de efectividad organizada de forma planeada por los individuos, ¿no? Por supuesto, para la unidad de la decisión y de la acción. ¿Cuál es la diferencia con ese género de organizaciones? Justamente es esa calidad de dominación territorial soberana, básicamente el poder de imperio. Pasamos ahora a analizar la exposición o la idea, la concepción de Frank Kelsen, ¿no?, que nos da una concepción jurídica de Estado. Acabamos de ver la sociológica, ahora vamos a analizar la jurídica. Kelsen visualiza al Estado
como un sujeto de derecho, como una persona jurídica, incluso puede ir más allá, ¿no? Estima que la esfera existencial del Estado posee validez normativa y no eficacia causal. Aquella unidad específica ¿Puedes que repetir ponemos eso, en por el... favor? ¿Perdón? Si podías repetir eso, la esfera, y ahí me quedé. Que se le entiende que el Estado, o mejor dicho, que la existencia del Estado tiene cierta validez normativa, ¿no? Y no tanto elementos de causalidad. Hablaba también de cierta unidad que supone o que centra en el concepto del Estado. Esa misma no va a radicar en el reino, digamos, de la realidad, en lo natural, sino que va a estar dada en el ámbito de las normas o de los valores. Entonces, dice Kelsen que por esto el Estado es, por naturaleza, un sistema de normas, ¿ah? O bien la expresión para designar ese sistema de normas. El Estado no puede ser más que el ordenamiento jurídico o la expresión de la unidad del ordenamiento jurídico. Pero, sin duda, más allá de esta diferenciación que pudimos hacer, para Kelsen el Estado es la totalidad del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Es decir, el Estado es el ordenamiento jurídico, el Estado es el derecho. Es lo mismo, Estado que ordenamiento jurídico. El Estado, como ordenamiento jurídico, es una unidad de normas, es un sistema de normas cuyas partes son interdependientes. Cada una depende de la otra. Las normas inferiores extraen su validez de normas superiores. El decreto extrae su validez de la ley extrae su validez de la Constitución y así. A su vez, además de obtener su validez de normas superiores, van a operar como realización de las mismas. Entonces, decíamos, el decreto extrae su validez de la ley extrae su validez de la Constitución, y la Constitución extrae su validez de la Constitución anterior. Y así sucesivamente nos remontamos hacia el pasado, hasta que nos encontramos con la primera Constitución de un Estado. Y a ver, ¿quién me puede decir de dónde extrae su validez la primera Constitución del Estado? Porque hasta ahora habíamos visto que las constituciones extraían su validez de la Constitución anterior. Pero ¿de dónde extrae su validez la primera Constitución? Sabrina, adelante. Hola, buen día. Buen día. Para Kelsen, si no estoy equivocada, existe algo que se llama la norma básica, que es de donde extrae validez, digamos, todo el resto de las normas. Pero eso a su vez fue bastante criticado porque en realidad creo que él hasta al final como que admitió que esa teoría caería porque en realidad la norma esa básica no tendría de dónde surgir. Exactamente. Muy bien con la compañera Coppola. Kelsen, bueno, su trabajo se llama la teoría pura del derecho y establece una lógica digamos, de cómo se ordena y por qué existen los sistemas jurídicos y los ordenamientos jurídicos, el derecho. Y explica brillantemente la forma en que se ordena, como repetimos, y cómo extrae cada norma su validez y cómo se justifica su existencia. Pero hay algo, digamos, que contradice hasta el mismo título de la obra, que es teoría pura del derecho.
Y la piedra fundamental de esa teoría pura es una suposición. Es una idea abstracta que no se puede demostrar, y que es la existencia de la norma fundamental básica o de la norma hipotética fundamental. Esa norma hipotética justamente es una hipóstasis, es una suposición, que ese no demuestra su existencia, sino que presupone que existe. Y en base a esa presuposición, desarrolla toda su teoría. Y básicamente lo que establece esta norma hipotética fundamental es que se deben respetar los mandatos del soberano. O algunos han hecho una reformulación que es: respetarás lo dispuesto por el primer constituyente. Toda esa teoría de Kelsen, fíjese que tiene un punto muy débil, que es justamente esta suposición. Entonces, el Estado no es otra cosa que la personificación del orden jurídico, con el cual, por supuesto, entonces se identifica. A diferencia de la concepción sociológica que vimos hace un rato, el Estado no existe como organización, a la que luego se le va a dar cierta personalidad jurídica, sino que nace conjuntamente con el ordenamiento jurídico que lo constituye, y es expresión de un cierto conjunto normativo. Entonces, por eso repetimos, el Estado se identifica con el derecho, y no es una entidad diferente ubicada detrás del derecho o adelante del derecho. El Estado es el ordenamiento jurídico, el Estado es el derecho. Bien, para finalizar con las teorías que estamos viendo sobre la naturaleza jurídica del Estado, vamos a ver la teoría de Georges Bourdieu. A ver, tenemos una pregunta. Exactamente, Mili. Para Kelsen, digamos, el ordenamiento jurídico es un tema de normas graduado, ordenado también, jerarquizado y relativamente soberano. Y compañera Sartú, le pregunto, ¿por qué? Y esto es importante, ¿por qué es relativamente soberano? Ni idea, profe. Lo anoté y le iba a preguntar justamente eso, ¿por qué relativamente si se supone que es el más soberano? Claro, ustedes tienen que tener en cuenta que, bueno, que esta idea de soberanía o relativamente soberano se opone a la idea de soberanía absoluta, ¿no? Y es básicamente por la existencia también del derecho internacional, donde puede existir cierta influencia sobre las partes soberanas del Estado. Entonces el Estado no es totalmente soberano, porque existen otros ordenamientos jurídicos y un ordenamiento jurídico internacional donde el Estado o cada Estado es un partícipe más, ¿verdad? Algo así habla en uno de los elementos del Estado, ¿no? En el poder político, que empieza a tomar como internacionalización y como que el Estado pierde como una autoría completa o algo así, ¿o no? Exactamente. Incluso se está hablando ahora de la crisis de la soberanía, ¿no? Sobre todo con los diferentes fenómenos de integración que ha existido, la globalización. Y también, por ejemplo, lo que tiene que ver, ya hemos visto, bueno, con bloque de constitucionalidad y el derecho internacional de los derechos humanos,
y sobre todo los organismos de carácter internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana, que entiende que sus fallos son obligatorios para todos los estados que forman parte del Pacto de San José de Costa Rica, aunque no hayan sido parte del juicio, ¿no? En el cual se produjo el fallo. El compañero Severo, adelante. Profe, disculpe, ¿podría repetir eso de que por qué sería relativamente soberano? Porque no entendí muy bien. Claro. Kelsen, por supuesto, entendía la existencia del derecho internacional y de los fenómenos que, si bien eran incipientes en esa época, de integración. Y entonces el Estado en sí, podríamos, hasta ese momento se consideraba que era soberano en su territorio, pero se vislumbra la existencia de otro poder, que también pueden tener influencia sobre el Estado, o sobre el poder del Estado, y que es la existencia justamente de ese derecho internacional, que en principio se entendía, cuidado, que carecía de poder coactivo, cosa que hoy en día sabemos que no es tan así. El Estado, como miembro de la comunidad internacional, ya no es totalmente soberano sobre su territorio. Por eso es lo que decíamos, de que hoy en día parece que se habla de la crisis del concepto de soberanía. Micaela, claro, con la evolución que hemos visto y que vimos cuando vimos bloque de constitucionalidad, la noción de soberanía del Estado se va, no es que se pierda, pero sí se relativiza. Y empieza a tomarse, por lo menos en Occidente, ¿no? Tengamos en cuenta que todos estos desarrollos que hacemos tienen validez para el ámbito occidental, ¿no? Se hace cuenta de una idea de la humanidad como comunidad, ¿no? De una nación, no sé si se me permitirá el término, si es correcto el término, una nación global, ¿no? Hay temas comunes a toda la humanidad, y por eso hay una existencia de los organismos internacionales, de la comunidad internacional, frente a la cual los estados son simplemente parte, una parte más, un sujeto más, y por eso no pueden sustraerse de la aplicación de ciertas normas, ¿no? Exacto. Profe, Sí, Miguel, ya te doy la palabra. Como dice la compañía Coppola, también lo vimos acá, muchos, digamos, el derecho internacional, sobre todo empezando por la Convención de Viena sobre los tratados, establece que ningún Estado puede, digamos, dejar de lado o sustraerse el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, alegando razones de su normativa interna. Incluso la Corte Interamericana hizo, digamos, o obligó a Chile a hacer ciertas modificaciones constitucionales, porque ciertas normas constitucionales impedían que en el territorio chileno se emitiera una determinada película. Fíjense, incluso hasta lo que se ha llegado. Sí, adelante, Micael. le iba a consultar porque había leído que habían dos teorías en cuanto a esto del derecho interno y el internacional, y que Kelsen se inclinaba más hacia una. La dualista y la monista. Exacto. Eso lo vimos en clase. Sí, pero no me acuerdo bien a cuál se inclinaba Kelsen. Bien, vamos primero a repasar lo que eran las teorías, ¿verdad? Básicamente, la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Había dos teorías, repetimos, la dualista y la monista. La teoría dualista veía que el derecho internacional
que el derecho interno de un Estado eran ordenamientos jurídicos separados, independientes, que no se relacionaban entre sí. La teoría monista entiende lo contrario, que en un mismo Estado se aplican normas de derecho internacional y derecho interno, y que todas esas normas forman parte de un mismo conjunto de normas, de un solo ordenamiento jurídico, que pueden tener diferentes ámbitos de aplicación, como todas las normas, pero forman un único ordenamiento jurídico. Entiende Kelsen, desde mi punto de vista, que las dos, es decir, se decanta por lo que sería la teoría dualista, ¿no? Que son dos ordenamientos jurídicos diferentes. ¿Por qué? Porque si fuera un único ordenamiento jurídico, tal vez esa afirmación de relativamente soberano no sería tan explícita, no sería tan así. No sé si quedó claro. Bien. No sé si tienen de este punto más preguntas, si no seguimos. Bien, seguimos con Bourdieu, entonces. Que ella le da más un análisis desde el punto de vista del poder y sobre todo del ámbito político, ¿no? Entonces, él define al Estado como el titular abstracto y permanente del poder, de que los gobernantes solo son agentes especialmente pasajeros, ¿no? Los gobernantes son temporales, son quienes ejercen el poder que en realidad pertenece al Estado. El Estado es el soporte del poder, independientemente de las personalidades gobernantes, y nace cuando surge la idea de una posible disociación o separación, ¿no? Entre el poder y el individuo que lo ejerce, ¿no? Esta diferenciación la vamos a ver más concretamente cuando veamos sistemas orgánicos. ¿Ah? Aquí si les surge la duda sobre esta afirmación, seguramente en un par de clases ya la vamos a explicar más detenidamente. Pero bueno, vamos a decir que si el poder deja de incorporarse a la persona del jefe, entonces no puede quedarse sin titular, porque le va a hacer falta un soporte. Por eso los gobernantes son pasajeros, y el soporte y titular del poder es el Estado. ¿Ah? El Estado entonces va a ser considerado como la sede del poder político. Reducido, podemos ir a su desnudez esencial, ¿no? El Estado, entonces, es solo un concepto, ¿no? Solo existe porque es pensado a la vez por los gobernantes, que son, bueno, los que ejercen el poder, y también por los gobernados, que van a ver en él la sede del poder y el fundamento de las reglas jurídicas sobre las que se organiza esa persecución del bien común. Entonces, el Estado va a ser la utilización, la justificación y la explicación del fenómeno social que llamamos poder, y otra vez acá nos remitimos, como ya dijimos antes, a lo que dijimos en las clases cuando hablamos un poco sobre poder. Y también acá, cuando estudian esta teoría, sería importante que la vincularan, ¿ah? o vieran, o estudiaran el concepto de Estado que da Oriú. Oriú dice que el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado, en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Fíjense esta idea tan institucionalista, cómo se relaciona con lo que expresa Bourdieu, ¿verdad? Por supuesto, cuando les repetimos, cuando analicen esta teoría, háganlo conjuntamente con la teoría de Oriú para que ustedes vean cuál es la semilla
esta idea que manifiesta Borbón. No sé si tienen dudas hasta acá. Profe, ¿puede por favor repetirlo, Oriú, que no llegué a escuchar todo, Sí, por favor? ¿cómo no? Les paso en realidad la definición, ¿no? Que dice Oriú, es textual. El Estado, para Oriú, ¿no? Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. ¿Por las dudas? Oriú se escribe así. No sé si estamos pues la repetimos nuevamente. Bien. Si no tienen más preguntas, vamos, entonces ya terminamos con esto, con el tema de las teorías sobre la naturaleza jurídica del Estado, y vamos a empezar a abordar el tema de los elementos del Estado. Profe, en el chat pusieron si podrías repetirlo, Oriú. ¿Cómo no? Dice Oriú que el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. A ver, dame un segundito. Bueno, exacto. Es la definición de la compañera Sartú, es la que estábamos. Se las iba a compartir, pero es exactamente como lo escribe la compañera Sartú. Bien, entonces vamos a empezar, decíamos, con el tema de los elementos del Estado. Tradicionalmente se ha considerado que el Estado tiene 3 elementos. ¿Alguien se acuerda o pudo leer cuáles son? Territorio, población. Exactamente. Territorio, población y poder. No sé si la compañera Sartú quería hacer algún comentario. No, profe, iba a decir lo que la compañera dijo. Lo mismo. Bien. Esos son los 3 elementos que tradicionalmente se entiende que componen al Estado o que digamos, tiene el Estado, ¿no? Hay autores que citan otros elementos, como son los fines, la justificación. Hay algunos que entienden que dentro de sus elementos constitutivos está el gobierno, la organización jurídica. Para algunos autores no corresponde utilizar la expresión elementos para el Estado porque implicaría concebirlo como una entidad corpórea, ¿no? Y así, Kelsen, por ejemplo, que acabamos de ver, cuando estudia estos elementos, no los ve como elementos del Estado, sino como los aborda dentro del estudio de la validez del orden jurídico, que tiene vigencia, bueno, como dijimos, con un orden normativo positivo para un pueblo y un territorio determinado. Bourdieu, como ya acabamos de ver, prefiere hablar de las condiciones de existencia del Estado o de los supuestos necesarios para su formación. Y Heller
se refiere a ellos como las condiciones para la unidad estatal. En todo caso, tengan presente que todos los autores coinciden que esta distinción en elementos o condiciones implica una abstracción que en realidad solo se justifica desde el punto de vista didáctico, ¿no? Pero bueno, ya entrando de lleno abordando los elementos, podemos hablar primero de la población. Un Estado supone un grupo de seres humanos que hacen historia, que luchan por sobrevivir, por mejorar sus condiciones de existencia, y que cooperan en la realización de los valores que hacen resurgir en los momentos sin duda más cruentos de las grandes crisis. Es así que el pueblo queda considerado, o la población, para que no confundan luego pueblo con nación, la población queda considerada como un elemento esencial en la definición del Estado. Y por población vamos a entender a la multitud de personas que componen, ¿sí? Que componen el Estado. Como toda forma de sociedad, necesita ante todo un cierto número de individuos. Y acá hay una vieja discusión sobre el número mínimo de individuos que son necesarios para formar un Estado. Esta en realidad se las menciono, pero no es una discusión que tenga mucho valor científico. Simplemente para que ustedes sepan que existe esa discusión y sobre todo se ha dado por parte de algunos autores en nuestro país, ¿no? Si estamos dentro de, por las características de nuestro país, dentro de la cantidad de individuos necesarias para formar el Estado. Pero, les repito, esta discusión carece de valor científico, ¿no? Hablando científicamente, podemos decir que es necesario un número de personas, ¿no? Un número de seres humanos suficientemente grande como para permitir a la multitud una organización completa y una vida autónoma que sea independiente de los poderes externos. ¿Por qué? Porque el Estado tenía esencialmente ese carácter de autarquía que habíamos visto. ¿Qué era la autarquía? ¿Se acuerdan ustedes? Bien, la autarquía en realidad era esa posibilidad de bastarse a sí mismo o de satisfacer las necesidades que se dieran en su seno por sus propios medios. Entonces, un número restringido de personas puede formar una familia, como mucho un clan, una tribu. Pero el Estado supone una mayor diferenciación, una distribución orgánica de las funciones que asegure de modo estable y definido el desenvolvimiento de la vida humana en todas las formas. Y por supuesto garantice la autonomía de la misma. Por eso es necesario más, digamos, una mayor cantidad de individuos o de seres humanos que lo formen, porque si no, no sería posible esa distribución. La vida humana no se desenvolvería en todos los ámbitos y formas, y por supuesto no tendría ese carácter de autarquía. Ignacio, claro, el Vaticano es reconocido como un Estado y tiene muy poca población, y nadie duda que es un Estado. Por eso esa discusión es un poco, no es relevante, por lo menos para mí, ¿no? Y como decíamos, nadie niega que es un Estado, y seguramente tiene la cantidad de habitantes necesario como para que se den todas estas características que acabamos de mencionar, ¿no? Que existe una distribución orgánica y que se dé el carácter de autarquía, ¿no? Pero bueno, eso, como decíamos, es opinable, pero no se los mencioné nomás para que ustedes supieran que existe la discusión, pero no es algo que nos desvele, ¿no?
No es algo preguntado tampoco, ¿no? Bien, siguiendo, vamos a analizar el elemento del territorio, ¿no? Por supuesto, ese grupo humano que mencionamos va a necesitar un suelo donde desplazarse, ¿no? Del cual extraer o recibir los alimentos que son vitales, ¿no? Donde construir sus moradas, y por supuesto donde enterrar a sus muertos. Podemos decir que el territorio es para la nación o pueblo lo que es el hogar para la familia. Sin una tierra que se sienta como propia, que se defienda o se cultive, no podría existir un soberano. Entonces, este es el segundo elemento esencial del Estado y de la definición del mismo, el territorio. No sé si alguien quería hacer un comentario. Bien. Si bien podría concebirse la comunidad política sin el carácter de la sedentariedad, como era el caso de las tribus nómadas, y no era incompatible incluso con este concepto, ¿no? Con ciertas soberanías feudales de la Europa medieval, la forma particular que constituye la misma a través del Estado, supone necesariamente la existencia de un territorio estable, por ende su población no será nómada, será sedentaria, y por tanto va a excluir a cualquier otra soberanía que se considere lateral, ¿no? Entonces se va a limitar de forma precisa la existencia de ciertas fronteras indiscutibles, ¿no? Donde comienza entonces esa soberanía del Estado, donde termina y donde comienza la soberanía de otros. Entonces, ese territorio como lugar donde se asienta la población que es sedentaria y donde se ejerce ese poder de soberanía justamente dentro de ciertos límites, donde finalizará ese poder de soberanía y comenzará la soberanía de otro Estado. Comúnmente se admite que el territorio del Estado comprende tanto el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio marítimo. El territorio del Estado se entiende que comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio marítimo. De la misma forma que sucede con la población, no es exigible una determinada extensión del territorio para que un Estado sea considerado como tal. A ver, hay 8 estados en el mundo: Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil. Bueno, me faltan unos más, pero básicamente 8 estados que poseen más de la mitad de la extensión de tierra del planeta. Mientras existen, creo que alrededor de 100 estados, que son los más pequeños, que no van a alcanzar ni siquiera el 1% de la superficie del globo terráqueo. El suelo es el territorio firme del Estado. Y está encerrado dentro de las líneas que recién denominábamos como fronteras o límites. Estas se determinan o se fijan generalmente a través de tratados, ¿sí? El suelo, entonces, es el territorio firme del Estado. El subsuelo, podemos decir que se constituye como una figura cónica que va desde el suelo hasta el centro de la tierra. Y se manifiesta a través del derecho de regalías que tiene el Estado sobre las sustancias minerales, ¿sí? Digamos, el Estado es propietario de todo lo que esté en el subsuelo, básicamente.
Si yo, por ejemplo, en mi casa, en el terreno de mi casa, me pongo a excavar y encuentro oro, en realidad ese oro no me pertenece, sino que le pertenece al Estado por ser parte del subsuelo. Mencionamos también el espacio marítimo. La prolongación del territorio del Estado hacia el mar, sin duda que ha sido admitido universalmente. Siempre se diferenció lo que se considera alta mar del mar adyacente a los estados que baña sus costas. Este mar se considera, o se denomina generalmente mar territorial, y se entiende que es parte del territorio del Estado. Ahora bien, cabe distinguir los siguientes espacios marítimos a partir de la costa, ¿no? El mar territorial, que recién mencionábamos, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y los fondos marinos y oceánicos. Repetimos, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y los fondos marinos y oceánicos. El mar territorial cubre una franja de mar adyacente, como dijimos, a las costas de un estado. Y se extiende hacia la línea exterior o de contorno que lo separa de la alta mar. Esa extensión entre la costa y esa línea la determina el derecho internacional, que establece que el máximo será de 12 millas marinas. En esa zona, el Estado tiene plena soberanía como si fuera territorio firme, con la única excepción de que está obligado a permitir lo que se llama el paso inocente, como consecuencia del principio de la libre navegación. ¿Y qué es el paso inocente? Será cualquier paso o cualquier navegación que no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado. Y ese paso debe ser continuo, es decir, la nave, la embarcación, no debe detenerse. Esta soberanía se extiende también al espacio aéreo situado por encima del mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. ¿Sí? Con respecto a la delimitación del mar territorial, existe la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Esta dispone que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda, repetimos, de las 12 millas marinas, medidas a partir de la línea de base determinada de conformidad con la Convención. No sé si tienen dudas hasta acá. Bien, seguimos. La zona contigua es un espacio de alta mar o de la alta mar que es contigua, dice la misma palabra, al mar territorial, ¿no? Tenemos una pregunta. ¿En el chat? No, acá. Bien. Decimos entonces que la zona contigua es esa parte de la alta mar que es contigua al mar territorial, donde el Estado tiene competencia para adoptar ciertas medidas de fiscalización. La extensión de la zona continua puede variar, pero de acuerdo a esa convención que ya habíamos visto, no puede extenderse a más allá de las 24 millas náuticas
contadas también desde la línea base. En esa zona, repetimos, el Estado puede tomar las medidas de fiscalización que sean necesarias para la prevención y sanción de las infracciones a sus leyes y reglamentos, por ejemplo, aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, que se puedan cometer o se hayan cometido dentro de su mar territorial. Después tenemos la zona económica exclusiva, que es el espacio situado más allá del mar territorial y que es adyacente al mismo. Aquí el Estado tiene derechos soberanos para la finalidad de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, sean estos recursos biológicos, sean vivos o no. En las aguas subyacentes, en el lecho y en el subsuelo. Este concepto nace para cubrir las necesidades que existan de tipo económico, ¿no? Bajo una noción diferente de mar territorial, ya que los estados necesitan ejercer derechos de soberanía sobre sus recursos y riquezas naturales. Y parte importante de esos recursos se encuentran en las aguas, en el suelo y en el subsuelo marino. El concepto de zona económica exclusiva comprende entonces el ejercicio de soberanía solo respecto de los recursos naturales, y no la plena soberanía como la que existe en el mar territorial. Por eso es que se entiende que nació para satisfacer necesidades de tipo económico. No sé si quedó claro este concepto y la diferencia con el mar territorial. Bien, seguimos entonces. Vamos a analizar entonces la plataforma continental. A mediados del siglo XIII, algunos autores se referían a la posibilidad que podría tener un Estado de tener soberanía sobre el lecho del mar. Sin embargo, el concepto jurídico de plataforma continental como un espacio marítimo diferente se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que se inició, que se vio la luz el concepto, se divulgó de manera muy rápida. La plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas, que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural, ¿no? Que sea natural, de su territorio hasta el borde exterior del margen continental. ¿Y por qué decimos prolongación natural? A ver, ¿a quién se le puede ocurrir? Adelante, Sabrina. Y puede ser porque quizás el Estado podría llegar a hacer algún tipo de dispositivo artificial o algo como para extender eso. Exacto. ¿Usted conoce algún Estado que lo haga o lo haya hecho? El caso, el ejemplo más claro es el de los Países Bajos, que le han ganado muchísimo territorio al mar. Los famosos polders, que son esas áreas de territorio ganado al mar, no son, digamos, extensiones naturales, sino que son fruto del trabajo del hombre. Sin duda, para esto sirve esa aclaración.
Entonces, decíamos, la plataforma continental va a comprender el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas, ¿no? Y se va a extender más allá de su mar territorial, siempre que sea a lo largo de toda la prolongación natural del territorio, hasta el borde exterior del margen continental, o bien, establece también la convención, hasta una distancia de 200 millas marinas. Siempre contando desde la línea base. Justamente tienen el límite de las 200 millas marinas. Uruguay, hace unos años, en base a un trabajo que se hizo respecto en Naciones Unidas y demás, logró llevar al máximo la extensión de su plataforma continental. Es decir, esas 200 millas marinas. Bueno, claro, Dubái, Juan Carlos, exacto. No sé si respondí, Miri, son 200 millas marinas el límite máximo. Tal vez por la configuración del territorio, el subsuelo en cuanto a la plataforma continental, el límite podría ser más, pero perdón, podría ser más, pero el límite se estableció en 200 millas marinas. De todas maneras, que la plataforma permita ir más allá de las 200 millas es bastante, ¿no? No sé si ustedes tienen ni idea de cuánto es, pero sin duda es una distancia importante. Bien. En lo que tiene que ver con la competencia y los derechos que tenga el Estado de dueño, digamos, de esa plataforma continental, se le va a reconocer por el derecho internacional, plena soberanía a los efectos de la exploración y la explotación de recursos naturales. ¿Sí? Esos derechos no van a afectar al régimen de las aguas suprayacentes ni el espacio aéreo situado sobre dichas aguas. Como ven, mientras más se aleja, por así decirlo, el mar de lo que es el territorio firme, también van disminuyendo los derechos que tiene el Estado respecto de esas áreas, ¿no? Claro, exactamente. Como dice Ignacio. ¿Y por qué? Por normas del derecho internacional, que incluso es raro que no las hayan reclamado, pero como el derecho internacional se rige por la costumbre, como no existe una tradición o digamos, un reclamo constante y sostenido a través del tiempo, es que se entiende que no pertenecen al Estado. Y a ver si a ustedes les suena este elemento, ya para hacer un paréntesis, ¿no?, de este tema, pero que tal vez también tenga que ver, de un Estado que sistemáticamente, siempre a través de la costumbre y en el ámbito internacional, haya reclamado una soberanía de este tipo, como la que habla Ignacio. Esa realidad lo vimos con Argentina respecto de las Islas Malvinas, ¿no? Exacto, Franco. Y cosa que no se dio en el caso que menciona Ignacio, que hay islas que están dentro de esa plataforma y no le pertenecen al Estado. Bien. El espacio aéreo nos resta por ver. Y acá hay diferentes doctrinas sobre la relación que existe entre el Estado y la atmósfera aérea correspondiente.
Una de las doctrinas que expresa que todo Estado tiene sobre la parte del espacio aéreo que se extiende sobre sus dominios y sobre su territorio, ¿no? El pleno derecho de soberanía, que tiene que ejercer ajustándose, por supuesto, a la naturaleza y los caracteres especiales de ese medio, del medio aéreo, ¿no? Y por supuesto del mismo derecho de soberanía. Otra doctrina entiende que el espacio aéreo es libre, de la misma manera que que es el espacio de alta mar, sin que ninguna nación pueda reclamar derechos sobre esos dominios. Existe otra doctrina que ve que la zona inferior, que está en contacto inmediato con el suelo, que puede ser una extensión variable, que tampoco se pone de acuerdo esa doctrina sobre cuál es esa extensión, y bueno, le concede en ese espacio al Estado derechos soberanos. Mientras que la parte superior, que se eleva más allá de esa faja, que todavía no sabemos cuál es la extensión, es de uso común para todas las naciones. La mayoría de las legislaciones alrededor del mundo han aceptado la primera teoría, es decir, la que entiende que el Estado tiene soberanía sobre ese espacio aéreo. Y para muestra de esto podemos ver los diferentes reglamentos que regulan la navegación en el ámbito internacional. Bien, como último elemento del Estado, ya son menos cuarto, así que vamos a tratar de redondearlo, vamos a ver el poder. Sin duda, en los seres humanos, toda unidad de fines necesita una voluntad, ¿no? Y esa voluntad va a ser la que tenga que cuidar justamente la persecución de esos fines comunes, que ordene y dirija la ejecución de todas las acciones que tengan que ver con llegar a esa finalidad en común. Esto es precisamente el poder de la asociación. Por eso, toda asociación, por escasa fuerza interna que posea, tiene un poder peculiar que aparece como una unidad distinta de sus miembros, ¿sí? Es algo más que la suma de sus miembros, el poder que se ejerce. En clase ya hemos hecho algunas consideraciones breves, repetimos sobre el poder, nos remitimos a lo que decimos, a lo que dijimos en esos momentos, pero podemos decir que como elemento o condición de existencia del Estado, el poder se nos presenta como la aptitud, capacidad, energía, fuerza, competencia de que dispone el Estado para cumplir con sus fines. ¿Sí? La aptitud, capacidad, energía que dispone el Estado para cumplir con sus fines. Digamos el poder como la posibilidad de modificar la conducta ajena, ya sea por voluntad propia o forzada, mediante la coacción. Y este es el elemento esencial del poder etático. La posibilidad de imponer sus normas por la fuerza. El Estado tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza. Bien. Entonces, es ese elemento. El poder del Estado como poder máximo, no existe otro poder, habíamos visto, por encima del poder etático, que implica que otras organizaciones o el poder que ejercen otras organizaciones existen porque el Estado se los ha conseguido o bien por la mera tolerancia del Estado. No sé si tienen dudas hasta acá. Como decíamos, esto lo complementan todo lo que vimos, la parte de naturaleza, con los manuales generales y también la bibliografía complementaria que tiene su vida. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Si no, los libero hasta mañana. Van a tener clase con Ángel. Van a ver justamente fines y cometidos del Estado. Bueno, me despido entonces. Sí, Enrique, entiendo sí, que la parte de teoría es un poco densa. Hay que darla, pero bueno, no somos muy afines a preguntarla. Hasta mañana, descansen, cuídense. Gracias. Bueno, en realidad nos vemos en realidad el jueves que viene. Mañana me voy a hacer la rata, como decíamos antes. Van a tener clase con el profesor Ángel. Bien. Dale, impecable, profesor. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.